Bienvenidos a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En especial nos sentimos honrados de que presida y esté presente la presidenta de nuestra casa, de nuestra institución. Realmente, Marita Carballo, muchísimas gracias, presidente. Con motivo de la celebración de los 80 años de esta academia, se han desarrollado distintas actividades. La academia tiene una organización en la cual los miembros, algunos de los miembros de los académicos, a su vez se le encomiendan ciertos institutos. En este caso se me encomendó el Instituto de Política Internacional. Esta reunión se hace dentro del contexto, dentro de la academia, en el contexto del Instituto de Política Internacional. Quería agradecer, aparte de la presencia de los otros miembros y académicos y de todos ustedes, y a la presidenta, como ya manifesté, sobre todo a los panelistas que vamos a tener hoy. Creo que es una buena demostración, son todos miembros del instituto, de las cabezas pensantes y más representativas de la política internacional. Si hay alguna característica que los une a todos ellos, que pertenecen a distintas visiones, a distintos partidos políticos, a distintas experiencias personales y distintas administraciones, es que en todos ellos lo que personalmente puedo garantizar es que en su actividad, que ha sido transparente, siempre han buscado el interés nacional. Y eso es un elemento de unidad que realmente nos honra dentro del instituto y que a estos caballeros les agradezco en particular. A una solicitud muy puntual de una dama que está en el fondo del salón, confieso avergonzado que en los paneles no tenemos ninguna representación femenina. Error que vamos a corregir rápidamente, pero no es fácil. Les quiero decir que había Inés Weinberg de Roca, que es miembro de nuestro instituto, tenía un panel, estaba dentro de un panel. Ella se disculpó, pero invito a algunas de las, o a todas las concurrentes, a que nos hagan llegar sus antecedentes. Algunas de las señoras aquí presentes las conozco de hace mucho tiempo y me han honrado trabajando conmigo. Por favor que nos acerquen, porque va a ser un gusto ponerlo a consideración del Pleno la posibilidad de esa incorporación. Dicho esto, presidente, vio, presidente, que yo entiendo quién manda acá. Muchísimas gracias. A cargo del panel y del piso, el vicecanciller Cisneros. Conviene aclararlo. Una vez, vicecanciller, una vez, para siempre. Forever. Bueno, van a hablar, los panelistas han acordado un orden que va a encabezar Felipe de la Balse, va a seguir Altino Molteni, después Fabián Calle y después el general Alejandro. 2 minutos para introducir el tema. La gobernabilidad del mundo se encuentra en un acelerado desguace y el reordenamiento que heredamos de la posguerra parece destinado a muy profundos cambios. Ya el haber aceptado a Corea del Norte como un protagonista con capacidad nuclear seguramente va a despertar ambiciones semejantes en por lo menos 4 o 5 otros estados mucho más confiables que Corea del Norte, que hasta ahora se venían absteniendo. Mucho más, atento a que ahora el presidente Trump los exhorta a aumentar la defensa por sí mismos. De manera que no es muy extraño que reclamen el derecho nuclear. El liberalismo republicano en el mundo ya no se encuentra desafiado desde afuera, sino dentro mismo de Occidente. ¿Podría levantar un poco la voz? ¿Cómo no? Hablar más cerca. Muy bien. ¿Empezó todo de vuelta? No. Ah, bueno. A partir de Cisneros. Ah, bueno. El liberalismo republicano en el mundo ya no se encuentra desafiado desde afuera, sino dentro mismo de Occidente, con el crecimiento de autoritarismos populistas de derecha y de izquierda, no solo en países europeos con pasados fascistas, sino también en América, incluyendo hasta los propios Estados Unidos. En un muy posible regreso
a una suerte de política del poder, la misma que nos llevara a una confrontación en la Segunda Guerra Mundial. Seguramente Trump patea todos los días un tablero nuevo para después renegociar. Pero por ahora, en el idioma del realismo, el mensaje de America First se traduce como ustedes arréglense como puedan. Al decirle Sergio Berenstein, es la primera vez que un imperio se presenta como víctima, rompiendo pactos y tratados porque acusa al resto del mundo, especialmente a sus propios aliados, de aprovecharse del hermano mayor. Numerosas maniobras hasta hace poco impensables muestran hoy a China como abanderada del libre comercio y a Washington aplicando un creciente proteccionismo, desmantelando en buena parte lo avanzado en materia de ordenamiento comercial en el mundo. En términos de seguridad internacional, el presidente de los Estados Unidos ya se negó a ratificar la cláusula de defensa colectiva mutua de la OTAN, que es el corazón mismo de la alianza, mientras que con marcado éxito despliega internamente un relato según el cual considera posible resguardar la seguridad de sus ciudadanos, disminuyendo los compromisos que su país tiene con el resto del mundo. Algo así como sheriff del mundo, ya no más. Paralelamente, muchos comienzan a considerar que antes del fin del siglo, quizás resulte inevitable que parte de Europa, cuna de Occidente moderno, termine conteniendo a una mayoría de habitantes de otra cultura y de otra religión, ni peor ni mejor, pero abiertamente distinta de la occidental y cristiana. En ese marco, una Argentina con vocación de ubicarnos en el mundo resulta bienvenida, tanto internamente como por la comunidad internacional. Entre otras cosas, porque en un país caracterizado por una profunda grieta, esa política exterior es uno de los escasos assets políticas como política de Estado que subsisten aún en la Argentina. Y resultó generada mucho antes de la llegada de este gobierno al poder, sino por sucesivos gobiernos desde el regreso a la democracia. Y no por casualidad, es el área del actual gobierno que menos críticas recibe comparada con los demás ministerios. Antes de las últimas elecciones, nos tocó instalar un lema que decía: seremos afuera lo que seamos adentro. Pero por ahora seguiremos esencialmente imposibilitados de desplegar una política exterior hasta que no hayamos conseguido una política de Estado en lo interno. Tal parece que sigue más vigente que nunca en la Argentina el principio de que ningún viento es favorable para quien no ha tomado la decisión de a dónde quiere ir. Para cerrar, cuando leo este resumen, más me convenzo de que si hace 3 años lo hubiéramos presentado en una producción de Netflix como panorama del mundo inmediato, seguramente nos lo habrían descartado como algo demasiado fantasioso. Hoy es una realidad. No me imagino una situación más apropiada para escuchar la opinión de los expositores de esta noche. Muchas gracias. Felipe de la Balsa. Felipe es académico, economista, empresario, asesor de empresas y bancos, especialista en temas internacionales y productor agropecuario. Secretario general del CARI, desarrolló una carrera de banquero de inversiones en los Estados Unidos, habiendo trabajado en el First Boston Corporation, el Citibank y el Banco Mundial. Miembro del directorio y/o asesor senior de varias grandes empresas argentinas. Ejerció como profesor de Economía Internacional en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En el curso superior del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en Flaxo, y en la Universidad Torcuato Di Tella y en la de Belgrano, y en el Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Ha publicado varios libros y artículos sobre la inserción de la Argentina en la economía y la política internacional. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Vivimos circunstancias sorpresivas en los últimos 12 meses en el campo internacional.
Creo que pocos de nosotros, como dijo muy bien Andrés Cisneros, hubieran imaginado que el presidente de los Estados Unidos se iba a encontrar con el número 1 de Corea, o que los Estados Unidos iban a proponer a sus aliados tradicionales ponerlos contra la pared y decirles o aumentan el gasto militar o no queremos ser aliados. La cantidad de eventos que han sucedido en los últimos 12 meses sorprende. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si el presidente Trump, dejando de lado sus idiosincrasias, sus particularidades, sus comportamientos a veces sorpresivos e inesperados, si el presidente Trump, si es una causa de estos eventos tan sorprendentes que están ocurriendo, o si es un síntoma de un fenómeno más profundo, de algo que está realmente cambiando la hoja de cálculo del sistema internacional. Y yo me inclino por este segundo pensamiento. Yo creo que Trump no es una causa, sino que es un síntoma de cambios profundos que están ocurriendo en el escenario político, militar y económico internacional. Ahora, ¿cuáles han sido? A menudo llega un líder o una nueva personalidad que hace cambios y descubrimos que cosas que eran invisibles se vuelven visibles, que la realidad ya había cambiado. Simplemente vivíamos en el mundo anterior, vivíamos en el mundo de las creencias, de los prejuicios, de los preconceptos que teníamos antes. Y la llegada de un nuevo personaje al centro del escenario nos desubica y nos obliga a reconocer que están pasando cosas importantes en el fondo de las cosas. ¿Y cuáles son las tres cosas importantes que yo creo que han pasado en los últimos años que reflejan un poco la irrupción de Trump y las razones que están detrás de lo que dice y de lo que significa? Hay más de tres, pero hay tres que son muy importantes y que quiero compartir con ustedes. La primera es una declinación relativa de los Estados Unidos en términos de su economía. La economía norteamericana representaba 50% del Producto Bruto Mundial en el año 50, 33% en el año 90 y hoy en día representa 17%. En otras palabras, en un lapso de 60 años, la porción de la producción de bienes y servicios de los Estados Unidos pasó de ser 50 a ser 17. Como ustedes imaginan, el poder político y militar está muy relacionado al poder económico. Pasa al nivel de las empresas, pasa al nivel de las personas, pasa al nivel de los países, sobre todo. Así que ese es el primer fenómeno importante que ha sido lento, gradual, pero inexorable en los últimos, yo diría, 20, 30 años. El segundo tema, también importante, es que se creó una gran ilusión en los últimos 20, 25 años sobre cuál era el devenir de la globalización y de la situación internacional. Yo no sé si ustedes recuerdan a Francis Fukuyama o a Thomas Friedman. ¿Qué es lo que decían Fukuyama y Friedman? Decían fundamentalmente el mundo se está integrando, los países están progresando, mismo los países que piensan diferente a nosotros o tienen sistemas políticos diferentes al nuestro, se van a incorporar a nuestras reglas. ¿Por qué? Porque se van a crear clases medias, las clases medias van a requerir derechos civiles, derechos políticos, el tema de los derechos humanos va a ganar importancia, va a ganar cadencia en todos los temas internacionales. Estamos en un mundo en el cual va a haber una convergencia entre lo económico y lo político y lo social en los próximos 30 años. Esta idea, como ustedes saben, es errónea. No pasó lo que dijo Fukuyama y lo que dijo Friedman, pasó lo opuesto. China ha incrementado su posición económica, política y militar, y otros países también, Rusia entre otros, y lo que ha sucedido es una afirmación de los principios autoritarios, de los principios jerárquicos, de los principios que son contradictorios con esta visión republicana, democrática, si ustedes quieren, idealista del devenir internacional. Hubo un error de apreciación en Fukuyama y en Friedman, que no recordaban quizás que al fin del siglo XIX las tres grandes potencias que crecieron al fin del siglo XIX fueron los Estados Unidos, Alemania y Japón. Fueron los tres países que crecieron velozmente. De esos tres, uno solo, el crecimiento produjo una sociedad democrática. Ni Japón ni Alemania entre 1860 y 1940 se transformaron en países democráticos, a pesar de que crecieron
más que los Estados Unidos. En otras palabras, no era necesario mirar el presente, era necesario mirar un pasado cercano para darse cuenta que esta ecuación de que el crecimiento económico creaba clases medias, que las clases medias se volvían tolerantes, que demandaban derechos políticos, que demandaban derechos humanos, había ejemplos muy concretos, recientes en la historia universal, que mostraban lo opuesto. Pocas grandes potencias fueron tan marcantes y tan agresivas como la Alemania de 1870, 1940 o el Japón de ese mismo periodo, a pesar de que conocieron un éxito económico formidable, se integraron a la economía mundial, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tema es la declinación relativa de los Estados Unidos. El segundo tema es la gran decepción con respecto a esta idea idealista de que una cosa iba a llevar a la otra. El tercer tema es que por primera vez en 70 años aparece un competidor de talla con respecto a la potencia más importante de los últimos 70 años, que han sido los Estados Unidos. Y ese competidor se llama China. Ustedes dirán, bueno, pero ya hubo competidores antes, miren lo que fue Japón, miren. Japón tiene 130 millones de habitantes, China tiene 1300, ¿cierto? Japón tuvo un éxito formidable, pero nunca pudo, por su tamaño relativo, representar más de la tercera o de la cuarta parte del Producto Bruto americano. China ya representa hoy en día aproximadamente el 17% del Producto Mundial, más o menos igual que los Estados Unidos. Si proyectamos durante los próximos 15 años que China sigue creciendo más rápido que los Estados Unidos, del 4% nada más, que los Estados Unidos crezcan al 2,5% promedio y China crezca al 6,5%, ese 4% de diferencia en 15 años duplica el tamaño de la economía china respecto a la norteamericana. ¿Ustedes creen que el mundo puede ser igual si sucede esto? Obviamente no, ¿cierto? Entonces, estas tres características, que son características que nada tienen que ver con el presidente Trump, son características de fondo que están cambiando el escenario mundial económico y político y están creando una oportunidad que el presidente Trump ha tomado de tratar de reestructurar la hoja de costos-beneficios de los Estados Unidos. Todos los países, las grandes potencias, sobre todo las que tienen una primacía, una hegemonía, tienen un cálculo de costo-beneficio. Yo pago este costo y recibo este beneficio. Tengo estas desventajas y tengo estas ventajas. Lo que yo sostengo es que lo de Trump es un recálculo del costo-beneficio de los Estados Unidos racional. Dejemos de lado quién es Trump. Dejemos de lado sus comportamientos personales. Dejemos de lado su estilo. Hay razones de fondo para que los Estados Unidos hagan un recálculo de costos-beneficios de su inserción internacional. Va a haber una época antes de Trump y después de Trump. Mismo si Trump pierde las elecciones presidenciales en 2 años y medio, el próximo gobierno demócrata va a incorporar el 70 o el 80% de lo que está haciendo Trump en su agenda. Porque la agenda no es resultado de un acto volitivo, es resultado de circunstancias objetivas que están cambiando. Con esto diría yo que, para terminar, porque sé que tenemos 10 minutos, vamos a un mundo, primero, mucho más competitivo que el anterior. La competencia estratégica competitiva entre los países va a ser mucho mayor. Segundo, vamos a un mundo revisionista. ¿Qué quiere decir con esto? Todo el mundo ha dicho, o por lo menos los que siguen estos temas, que tenemos dos grandes potencias revisionistas que quieren cambiar la hoja de cálculo del sistema internacional, que son Rusia y China. Yo sostengo que tenemos 3 grandes potencias revisionistas ahora. Los Estados Unidos, China, los Estados Unidos que quieren reacomodar el juego a sus nuevas circunstancias para poder funcionar mejor y para poder tener una mejor posición en el sistema internacional, China y Rusia. Y esto significa 2 cosas importantes. Primero, que la globalización que va a continuar va a ser mucho más caótica que antes. Segundo, que los países que están en posiciones como el nuestro van a tener que rehacer sus hojas de cálculo también para tomar en cuenta estos cambios tan importantes que están sucediendo en el escenario mundial. No quiero tomar más tiempo porque sé que tengo 10 minutos, así que muchas gracias por su atención y por haber escuchado.